Ahora vamos a estar hablando con otro amigo, economista, socialista, gente joven, con gran porvenir, que entiende la economía no desde la ortodoxia paleoliberal, porque de verdad que de neoliberal le dicen algunos, yo no entiendo por qué le llaman neoliberal. De neo, que es nuevo, no tiene nada. Lo que estos liberales, estos no otros, hay quienes sí están bien ubicados, pero estos que aparecen por televisión son paleoliberales, es decir, están expresando un mundo que ya no existe más en ningún lugar del planeta Tierra, están expresando el mundo previo a la crisis de 1929 y nos vienen con la propuesta de retroceder 100 años como si fuera una propuesta de avanzada, y hay gente que lo compra porque claro, es un discurso lindo porque hubo un tiempo, como dice la canción, hubo un tiempo que fue hermoso, pero ese tiempo hermoso ya pasó y pertenece a una etapa del desarrollo tecnológico, científico, económico, etcétera, que ya no tiene nada que ver con la sociedad actual, con la complejidad de la sociedad actual. Y a eso nos vamos a estar refiriendo con nuestro amigo Alexis Dritsos. Alexis, ¿cómo te va? Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Alexis, bueno, yo estaba refiriéndome a los llamados neoliberales, porque para mí son paleoliberales, porque en realidad ellos sienten nostalgia por el mundo anterior a la crisis de 1929 y creen que se puede reconstruir aquel mundo con un estado mínimo donde el mercado prácticamente asignaba los recursos los que tenían que ver con el corto plazo, pero también con el largo plazo, y ese mundo yo creo que desapareció a partir de la crisis de 1929-1930, apareció un nuevo mundo, y seguramente estamos viviendo una de esas etapas. Recordémosle a la población, y ya te voy a la pregunta, pero algo que muchos olvidan. En 1800 la población era de 1.000 millones de seres humanos en la Argentina, en el mundo, 1.000 millones de seres humanos en el mundo. En 1920 la población se había duplicado. Éramos, yo no, porque no, ni vos ni yo habíamos nacido, éramos 2.000 millones. Pero en los 100 años siguientes ya no se va a multiplicar por 2, sino que se va a multiplicar por 4 y estamos cerca de los 8.000 millones de seres humanos en el planeta, con todo lo que esto implica, tanto sea desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ambiental. Pero ahora volvemos a lo particular. ¿Qué has visto de la gira de Sergio Massa por los Estados Unidos? Bueno, básicamente Massa pudo lograr de alguna manera un respaldo político que no tuvieron sus antecesores, de una manera más contundente. Creo que fundamentalmente el de Cristina Fernández, que fue la que siempre estuvo, si bien Guzmán tenía el respaldo del presidente, le faltaba el respaldo contundente de Cristina Fernández, y quizás tácticamente, por los problemas judiciales que acarrea, no querrá tener el frente de ser ella señalada como el sector interno que estaba haciendo colapsar el gobierno. Le dieron un respaldo a Massa y se juegan esta bala de plata, como dicen muchos. Y Massa va fortalecido a Estados Unidos a presentarse con un discurso muy amigable para el Fondo Monetario y para el establishment, que es que va a continuar y va a respetar el acuerdo con el fondo, que de eso se trata su gestión en gran parte, y de alguna manera ha logrado concitar bastante respaldo afuera, pudo destrabar algún crédito del BID, un compromiso importante del Banco Mundial de continuar con la asistencia, y el Fondo Monetario que está predispuesto a darle la aprobación a esta segunda revisión, y lo que viene ahora es ver si logran consensuar algunas modificaciones o posibilidades de flexibilizar algunos de los objetivos en función de que se tenga en cuenta el efecto de la cuestión de la guerra y el efecto que esto ha tenido en cuestiones energéticas y cómo ha afectado el déficit y otra serie de cosas. En síntesis, te diría que Massa logró cierto éxito interno, logró contener un poco el dólar, y la discusión que hay que dar, o la que deberíamos estar pensando, es si esto es suficiente, si es lo que necesitamos, o si es simplemente un parche para el momento y llegar a fin de año o a fin de mandato
con algo un poco más ordenado, pero que no resuelva los problemas de fondo, ¿no? Que de eso se trata el problema esencial de la Argentina. Correcto. Ahora, a Massa le han dado una papa caliente en un momento muy difícil donde el dólar estaba por las nubes, los títulos públicos, los bonos, etcétera, se habían derrumbado, donde la inflación se había mandado al galope. ¿No crees que si él logra bajar la inflación con todo lo que eso conlleva, lograría una tranquilidad para el gobierno? Sí, absolutamente. Yo creo que el objetivo que persigue o debería perseguir el gobierno, y que creo que es crítico para su supervivencia y las posibilidades electorales futuras, ¿no?, del gobierno, tiene que ver con esto que vos decís. O sea, creo que se lo va a medir a Massa fundamentalmente por el tema de inflación, y que eso va a ser determinante en el humor de la sociedad, y te diría que en el proyecto político propio de Massa va a depender muchísimo de esto, porque se jugó una carta muy difícil. Massa no tiene o no tenía hasta hace muy poco un respaldo muy grande en la sociedad, y agarró esta papa caliente en un momento muy complejo, logró frenar la corrida, esto es un dato concreto, es real, logró calmar un poco ciertas expectativas de los mercados, no digo de toda la gente porque la realidad de los mercados y la de la gente de a pie es otra, y seguramente la batalla es con la inflación, y creo que eso va a marcar el ritmo político también de cara al 2023, cómo se resuelva esta cuestión tan grave que es el nivel de inflación que enfrentamos. El otro tema, porque evidentemente se encontró con un banco central en crisis de reservas, digamos, y no hubo una devaluación general, sino que hubo una devaluación controlada en valor y en el tiempo, que es el dólar soja, que les empezó a funcionar, pero también le va a generar otro tipo de conflictividad. ¿Cómo estás viendo vos el funcionamiento de esa medida? Bueno, en principio te diría que fue una medida inteligente en cuanto a que apuntó a una solución rápida a un problema acuciante, ¿no? La caída de reservas feroz que se fue observando en el último tiempo empieza a afectar todo el entramado, porque más allá de la situación puntual, que muchas veces desde la izquierda, por ahí miramos la parte de el beneficio del sector concentrado, tenemos que ver que la falta de divisas ha generado un compromiso, ha comprometido la capacidad de producción de nuestro aparato productivo, de pequeñas y medianas y empresas en general, porque no podemos acceder a los dólares suficientes para traer los insumos necesarios para continuar con el crecimiento que se venía observando. Entonces me parece que la medida emergente que se toma en función de esto fue una medida piola. Ahora, puede tener consecuencias, y sí, porque es una devaluación, como si fuese selectiva o parcial, que va a generar en algún punto, en algunos productos puede generar algún tipo de incremento, y luego cómo detenés el pedido de que esto se extienda en el tiempo, o otros sectores que digan por qué a nosotros no, por qué un sector sí y otro no, y esto plantea un serio debate de cuál debería ser el sistema cambiario, si se puede simplificar, si hay que modificar. Claramente una devaluación desordenada de una magnitud como la de 140 a 200, que es el dólar soja, digámoslo así, más allá de que tiene una retención encima, eso también hay que decirlo, sería catastrófica para la economía en este momento. Así que el desdoblamiento que están haciendo puede ser una prueba, un ensayo que pueda servir para pensar cómo pueden manejar el tipo de cambio en el futuro. Y el equilibrio fiscal, ¿cómo ves vos que vayan porque en realidad Argentina, se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional, tenés 2,5 puntos de déficit fiscal, prácticamente los había absorbido durante el primer semestre del año, pero da la impresión de que ahora estamos frente a un ajuste significativo que podría revertir esa situación. ¿Crees que se puede llegar? Lo desconozco, no he leído sobre la materia, así que te estoy preguntando para que vos también me informes sobre esto. ¿Se podría llegar a un cierto equilibrio fiscal primario hacia fin de año? Mira, están haciendo un esfuerzo fiscal, o por lo menos están anunciando un esfuerzo fiscal bastante grande. Tengamos en cuenta que también
más allá de los recortes que se han anunciado, que son de público conocimiento, creo que terminaban dando un neto de 100 y pico de mil millones, porque eran recortes de 200 y pico, pero luego se utilizaban parte de esos recortes para incrementos salariales, y supuestamente la planificación que habían hecho en el Ministerio de Economía le daba que podía quedar encuadrado en los parámetros acordados con el fondo. Esto realmente vamos a saberlo más adelante. También le juega a favor el impuesto inflacionario, para que la gente entienda, los ingresos del Estado empiezan a subir al ritmo inflacionario y a veces con la reactivación todavía por encima, ha sucedido en los últimos tiempos, pero los costos, los pagos que tiene que hacer el Estado, no todos se indexan a la misma velocidad. Los sueldos no van a la misma velocidad, las jubilaciones no van a la misma velocidad, y en ese devenir del proceso inflacionario y el timing diferente entre ingresos y egresos, le genera de alguna manera y artificialmente un excedente que le permite ir cerrando el número. Todo un tema, porque estamos en un proceso muy grande, una inflación muy elevada, que trae aparejadas muchísimos problemas, y ahí está la segunda fase de lo que hay que ver. Massa va a tener que acomodar estas cosas que está acomodando, claramente por ahora bien, pero va a tener que pensar un plan antiinflacionario más profundo, porque la inercia de esta inflación, que ya casi llega a los 3 dígitos, es realmente muy difícil de controlar. Así claro, que creo que hay una enorme tarea en ese sentido. Sí, sí, digamos. Creo que van a estar muy cerca, si siguen en esta línea, pueden llegar a estar muy cerca de lo propuesto, lo acordado con el Fondo Monetario. Digámosle a la gente que la inercia inflacionaria es porque la inercia se va cargando a todos los contratos futuros, se va institucionalizando de alguna manera, se va sumando a las costumbres, el comerciante, el industrial ya sabe que bueno que va a tener que subir los precios un 7% todos los meses, y ya eso genera una práctica que después desacelerarla, ya lo vimos en la Argentina tantas veces, cuesta muchísimo. Y hablando de este tema, te quiero preguntar, porque uno de los afectados por la inflación son los que han tomado créditos UVA. El UVA sería una buena idea quizás en una economía de bajísimas tasas de inflación, pero en una economía como la Argentina, ¿cómo está funcionando para todos aquellos, porque lo hemos hablado con vos en algunos momentos, para que quienes han tomado un crédito de este tipo, donde ha habido un desajuste entre el crecimiento de los precios en general y en particular el ingreso de algunas familias que lógicamente no acompañaron al índice general de precios? ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación es caótica. Las familias que están endeudadas están pasándola muy, muy mal, porque inclusive contrariamente a lo que plantean algunos defensores de este sistema perverso de usura, ¿por qué? Para que la gente entienda, la UVA es una unidad de valor que cotiza tu deuda, cotiza tu cuota, y eso va al nivel más alto, que es el de la inflación. Y los ingresos que vos tenés son en pesos, que van a otro ritmo, e inclusive muchas de las personas que tomaron, o las familias que tomaron estos créditos, sumaron ingresos de varias personas del grupo familiar, a veces realmente aportando al crédito y otras veces simplemente dándole el respaldo para que pudieran acceder a más dinero. En realidad no eran aportantes. La crisis económica, la pérdida de valor del salario y de las distintas personas, que inclusive cuentapropistas que han aportado a estos conglomerados de tomadores de deuda, han hecho que la distorsión entre el avance de la inflación y el valor de la cuota y el valor de los ingresos se ha hecho trizas. Hay gente que paga un 60%, 70% del valor de los ingresos de la familia para cubrir la cuota. Es demencial. Gente que tiene 2 empleos o 3 empleos para tratar de pagar una cuota. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. La realidad es que no ha hecho nada. Sigue con este sistema, un sistema que fue criticado por el actual oficialismo cuando era oposición y sobre el que prometía soluciones, y lo único que hay son algunos fallos judiciales interesantes. Recientemente nos enteramos de un fallo en Misiones, una cautelar, que impone por 90 días hasta que se resuelva la situación de fondo, la cuestión de fondo, que van a pagar
solamente hasta el 25% de la relación cuota-ingreso. O sea que las cuotas no van a poder superar el 25%, es una causa presentada contra el Banco Macro de ahí de Misiones, Ajá. y son 6 familias, creo. Y esto marca un precedente interesante, es la mejor resolución que se vio hasta ahora en materia judicial, y sería interesante, bueno, que los legisladores empiecen a tomar, yo diría que el Poder Ejecutivo tiene las herramientas, junto con el Banco Central, para resolver este tema de una manera inteligente para que, digamos, sencillamente se logre el equilibrio entre ambas partes, el famoso esfuerzo compartido se refleje en un esquema distinto. Correcto. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, quizás de aquí venga alguna nueva, pero que tiene que ver con una propuesta de Martín Tetaz. A Martín Tetaz me contaron que anoche estuvo en la televisión, en el programa que arma Jorge Lanata, y evidentemente le han dado una centralidad como quien está, el poder económico mediático es como quien está proyectando a un futuro ministro de Economía. Es decir, yo recuerdo cuando Nicolás Dujovne lo estaban cocinando, digamos, en el programa de Carlos Pañi para ponerlo en el Ministerio de Economía, y yo creo que uno de los tipos que están preparando para el Ministerio de Economía es Martín Tetaz. Una de sus propuestas es una convertibilidad. Nosotros recordemos que la convertibilidad era $1 $1, pero en este caso ya no sería con el dólar, sino una convertibilidad con el real, en un acuerdo que lógicamente sería un acuerdo político y también un acuerdo con el Banco Central de Brasil. ¿Cómo ves esta idea de este economista que el régimen lo está preparando por si las dudas llega a ganar Cambiemos en el 2023? Mira, la verdad que me parece un cachivache, te lo digo con todas las letras, me parece una vergüenza que un economista argentino, después de la experiencia desastrosa de la convertibilidad con Cavallo, lo que eso implicó, los daños que fue generando, detrás de un momento de estabilidad se estaba cocinando una bomba que nos iba a pegar y muy, muy fuerte, que encima hoy, en donde tenemos ejemplos en nuestra propia región, de países exitosos en la lucha con la inflación, con modelos ideológicos diferentes en el gobierno porque han ido alternando. Hablo de Uruguay, hablo de Chile, hablo de Brasil, hablo de Bolivia, Paraguay, el que se te ocurra de la región nuestra, ninguno tuvo que recurrir a la convertibilidad. Y encima este señor, porque convertibilidad y dolarización son distintos esquemas de subordinación y de pérdida de soberanía monetaria. Nos quieren hacer creer que somos tan idiotas que nosotros no podemos ni siquiera tener una moneda propia. Y no saben o no quieren explicarle a la gente que hay decisiones soberanas que tener una moneda propia nos permite tomar decisiones en momentos críticos que de no tenerla no puedes hacerlo. El problema inflacionario no pasa por tener o no tener moneda, pasa por tener una disciplina razonable y una política económica razonable que evite la inflación. No es suprimir la moneda como pretende este hombre. Además, me parece un cachivache someterse a nuestro socio comercial, sobre el cual tendríamos que tratar de crecer y recuperar el terreno perdido, porque Brasil ha avanzado enormemente, una economía mucho más diversificada, es mucho más competitivo, mucho más estable, tiene muchas, mejoras con respecto a nuestra economía, y esta asimetría de someterse a la moneda de la economía más poderosa es un ejemplo clarísimo de subordinación, que nada tiene que ver con esto que él nos quiere mostrar, que es el paso previo a una moneda única, que también hay que discutir si las monedas únicas realmente son beneficiosas. Recordemos que el Reino Unido estuvo vinculado a la Unión Europea después de un Brexit, pero jamás renunció a su moneda. Claro. Jamás renunció a su moneda. Y no es una condición sine qua non para poder dialogar o concentrarte en un mercado común o en políticas comunes. Así que me parece un cachivache, es un golpe de efecto. Este hombre es un hombre para el marketing, es la punta de lanza de un grupo conservador, un hombre que aparte tiene travestismo, ¿cómo te diría?, ideológico. Él habla de ser un liberal de izquierda, habla de Alfonsín, de la reforma universitaria, y no hay un solo comentario que haga en relación a cualquier cuestión política, económica, que no sea
defender los intereses de los más poderosos en contra de los más vulnerables. Crédito suba, está en contra del tomador del crédito, a favor del banco. Problemas de alquiler, está a favor del propietario y no del inquilino. Y así sucesivamente. Siempre está del lado del que tiene más poder. Y lo hace con esta cuestión marketinera. Es el Milei de Cambiemos, con las rameritas, pero Macri. Bueno, ahora está de moda decir que el problema inflacionario se arregla con esto. Hace unos meses decía que solo hacía falta poner un presidente del Banco Central independiente y que no le financie más al Tesoro. Esa era la solución. Ahora cambió, ahora es la convertibilidad con real. La verdad, lamentable, y bueno, esto es lo que hay. Por eso creo que tenemos que empezar a fomentar respuestas mejores en materia económica, con otra mirada, porque si no parece que lo único que existe es el oficialismo y estos cachivaches que nos quieren retrotraer a los 90. Ya sabemos lo que pasó con los 90. Excelente, Alexis. Hoy se me fue el tiempo, pero quedamos para volver a charlar y bueno, vos has elaborado propuestas. Quiere decir que no solo tenés una mirada sobre el presente, sino también una proyección sobre el futuro, pero bueno, hoy nos faltaría tiempo. Tenés los últimos 30 segundos por si algo importante querés transmitir o se me olvidó preguntarte, y desde ya que muchísimas gracias. No, por favor, yo lo único que quiero decir es que es necesario, y creo que como argentinos tenemos que empezar a pensar que existe otra forma de hacer las cosas y que evidentemente los resultados que tenemos en la Argentina y unos cuantos años para atrás no nos hagan creer que repetir lo mismo que hicimos antes y nos dio malos resultados nos va a dar algo mejor. Tenemos que empezar a pensar en construir algo distinto. Se llama desarrollo sustentable. Hay que pensar en esa figura que no la ofrece ni el oficialismo actual ni los que quieren venir a reemplazarlo. Muy bien, Mario. Muy bien. Te mandamos un abrazo. Ustedes lo han escuchado, hemos hablado con el economista, joven, socialista, Alexis Tritsos.